una forma cómo proteger a mi gente, cómo proteger a este fisioterapeuta, a este colega. Pues estamos ahora en una pandemia como nunca antes hemos vivido. En los 45 años que tengo, jamás hemos tenido algo así. Me acuerdo algo que el 2008, 2010, no recuerdo bien, estábamos en la Universidad Mayor de San Simón y un día lunes se suspenden las clases. Fueron 7 días, 8 días de suspensión de clases por la H1N1, ¿sí? Que fue lo máximo. No hubo distanciamiento social, no hubo este tipo de situación de cuarentena que estamos viviendo ahora. Y por toda la información que he ido recopilando a nivel internacional, pues hay países que nos están aventajando en experiencia y esas experiencias hay que tomarlas y embeberlas a nuestra realidad, porque el mirar de un fisioterapeuta español es muy distinta, es otra sociedad que valora, reconoce mucho más el trabajo del fisioterapeuta. No digo que no aquí en nuestro país, sino vemos de distinta forma. Bueno, voy a compartirles un poquito, he hecho una presentación que me gustaría que se vea. Y tiene el título de esta conferencia, que es una mirada al impacto del virus COVID-19, que es un nombre técnico o científico, es el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces creo que muchas de estas cosas de las que voy a ir comentando ya las hemos ido viendo. El Ministerio de Salud se ha encargado de difundir información para que la población tome sus precauciones y empiece a tener los cuidados. Pero esos cuidados no se acaban cuando se acabe la cuarentena. Estamos hablando un cambio de aquí para adelante. Yo me pongo en la posición de papá y decía con mi esposa, y ahora cuando se levante esta cuarentena, ¿vamos a enviar a nuestros hijos al colegio? ¿Y qué tal si pescan el virus en el colegio? Estamos en un momento de temor, de pánico quizás también, pero pienso que para eso hemos estudiado, para eso somos profesionales. Y me acuerdo muy bien en un curso que fui y el profesor pregunta, ¿y para qué son profesionales? ¿Por qué son profesionales? Porque nos gusta, porque me gusta el área de la salud. No, nosotros hemos estudiado para disminuir el margen de error. Entonces, a partir de ahora, tenemos que hacer las cosas más razonadas, más pensadas, para hacer eso, disminuir el margen de error. Hablando con mis colegas, nos reunimos hace 2, 3 días atrás. Una de mis colegas dice, pero en un momento todos nos vamos a contagiar con este virus, porque no estamos libres. Bueno, esperemos que no sea así. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que algunos conceptos que tenemos del virus no son simples, son muy complejos. Y bueno, esto es extraído del CDC. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que nos da un manual. Es un manual que lo tenemos en español, donde podemos ver, por ejemplo, comienza así, nos dice los síntomas. Si tú tienes alta temperatura, dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión o dificultad para estar alerta, coloración azulada, debes dirigirte o debes llamar a los centros encargados para el manejo del COVID. También se tiene esto, ¿cómo se propaga? ¿Sí? Y resalta algo, en estos momentos no existe una vacuna. No tenemos cómo poder anticiparnos al virus como cuando nacimos. Fuimos vacunados, la penta, la triple, y ni recuerdo. Pero todas esas eran para prevenir la viruela, ¿sí? Que es una de las más grandes pandemias que ha azotado a la humanidad y durante mucho tiempo. Y mire qué dice, la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse.
Muy bien. ¿Y cómo me voy a evitar exponer a este virus? Se piensa que se propaga principalmente de persona a persona. Y estas personas están en contacto, entre personas que están en contacto cercano. Y existe una medida, ¿no? 6 pies, si multiplicamos por 30 punto y tantos centímetros que es como 1,80 m, 2 metros. Ahora traigamos eso hacia nuestra realidad como fisioterapeutas. Fisioterapia, tratamiento físico. Podemos tomarlo muchas cosas. Quiere decir que nosotros tocamos al paciente y ahora va a ser igual. Si la recomendación para evitar la propagación es el distanciamiento social, que se está hablando ahora, y nos dice que esto se puede propagar a través de gotitas respiratorias. Ha circulado en redes un video de un estudio japonés, donde ven estas micropartículas que uno habla. Estas micropartículas quedan flotando en el espacio y hacen un estudio en un ambiente de 5 por 10 metros. En 15 minutos, 10, 15 personas que hacen en la simulación, todas pueden llegar a inhalar estas micropartículas. O sea que un paciente ahí o una persona que haya contraído el virus puede fácilmente propagar a 10, 15 personas. Hay casos de que personas en Corea, en China, no me acuerdo, ha contagiado a más de 9,000 personas. Imagínense esos números, ¿sí? ¿Qué más nos dice el CDC? ¿Qué deberíamos hacer? Limpiarnos las manos con frecuencia. Muy bien, creo que todos estamos gastando jabón líquido como nunca y el alcohol en gel, y el alcohol está escaseando y se ha vuelto un recurso muy importante. Todos queremos tener el alcohol o alcohol en gel para poder sentir esa sensación de protección, de que estamos limpiando. Mis hijos me dicen, están mis manos paspas, están quebradas, están resecando, porque no había ese hábito, ¿no? Y ahí viene algo que me gustaría que la gente lea. Eh, Hay un autor que se llama, mm, bueno, el autor no me acuerdo, pero el libro se llama Pensar despacio, pensar rápido. Y muchas de las cosas que hacemos en la vida, en nuestra rutina, son pensadas rápidamente. Tú te levantas, te puedes poner las sandalias, te sacas el pijama o te pones la ropa, te duchas, eso lo haces habitualmente. Después de desayunar, sales al trabajo y listo. Ahora esas cosas tienen que cambiar, porque la forma como vas a ir a tu trabajo ya no va a ser la misma. Si tú te transportas en servicio público, deberás tener en consideración muchas cosas. Usarás barbijo, usarás guantes, aunque indican que no, pero tomar medidas que precautelen tu seguridad y la de otras. Y ahí viene un lema que se estamos usando mucho. Juntos nos cuidamos. Yo me cuido y te cuido. Porque de no ser así, ocurren estas situaciones de contagio. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Cuando ocurrió esto con mi esposa, empezamos a pensar qué difícil es hacer esto. Es imposible no tocarse algún momento, rascarse la cara o cuando te pica la nariz. Es muy difícil, pero tienes que razonarlo. ¿Qué más? Tenemos que evitar el contacto directo. Evite el contacto cercano. Otra vez viene a nosotros esta palabra. Y esto es algo que ha ido martillando estos días en mi cabeza, pero ¿cómo ahora debo tener contacto con mi paciente? Mi área es la terapia manual, pero no significa que yo no uso recursos, también uso recursos eléctricos y recursos de calor. Y ahora, ¿cómo tengo que manejar? Esto debe generar nuevas guías, nuevos manuales. Entre colegas, pienso que aquí la instancia que debe aglutinar esto es el Colegio de Fisioterapia, que debe, entre un grupo de fisioterapeutas, generar
estos manuales y deben ser distribuidos y debemos educar a los fisioterapeutas. En España, el fisioterapeuta ha pedido, ha escrito al gobierno español para que mande a cerrar las, los centros de fisioterapia, ¿sí? Porque muchos decían, somos un medio de transmisión. Al atender tanto paciente, nosotros podemos contagiar, como a la vez nos pueden contagiar. Entonces, esto iba a ir creciendo. Y fue realmente una lucha que tuvieron para tratar de cerrar las consultas, aquellas que no se encuentran dentro de los hospitales. A los fisioterapeutas que les tocó estar dentro de los hospitales, entonces es otra realidad. Ese es otro lugar que voy a mostrarles un poco una experiencia de una colega y vuelve aquí a mencionar, mantener distancia con los demás es especialmente importante. Realmente esto va a golpear mucho nuestra profesión, porque si vamos a entrar en contacto con nuestros pacientes, va a ser como jugar la ruleta rusa. Algún momento no te va a tocar, mejor dicho, ¿sí? Algún momento nos puede tocar. Este virus ha venido para quedarse. Eh, en Twitter hay una cuenta que se llama Coronavirus. Y la gente empieza a comentar y ahí está esta canción muy de moda, ¿no? Que resistiré. Y todos, sí, vamos a resistir. Y hay la respuesta del coronavirus. Y dice, yo también resistiré. Eso es cierto. Él vino para quedarse. Él no se va a ir cuando acabe la cuarentena. Entonces nos queda como nuestra mejor arma esto, el distanciamiento social. Que a nuestra consulta debemos de generar estrategias, ideas para poder abordar a nuestros pacientes. Tampoco significa que no vamos a poder tocarlos, pero tendremos que asumir medidas de bioseguridad. El uso de barbijos, el uso de trajes, el uso de protectores faciales, el uso de guantes, los modos de higiene, el contacto entre colegas. Mismo centro, nosotros tenemos en turnos, en el turno de la tarde tenemos 5 colegas, conmigo 6 personas que en algún momento nos sentamos a compartir y esta técnica es así, yo voy a mostrarle a él, contacto su brazo, su mano. Eso ha cambiado, porque estás exponiéndote y recuerde que tú vas a retornar a tu casa y puedes exponer a tu familia. Y, y vamos a ver algunos ejemplos de ese distanciamiento social. Él es Fernando Simón. Él es epidemiólogo y es el director del Centro de Coordinación Alertas de Salud y Emergencias del Ministerio de Salud del Gobierno español. Bueno, a mí me gusta ver un poco este tema de televisión española. ¿Y qué sucedió con este señor? Resulta positivo en COVID. Estamos hablando de una eminencia y un director a nivel nacional. Entonces uno ahí se pone a pensar, ¿qué está pasando? Estamos hablando de alguien que tiene mucho conocimiento. Nuestra área es el área del movimiento. No es como en la medicina. Ellos manejan estos temas más por la formación que tienen. ¿Vieron esta película? Se llama Contagio. Y esta película tiene 5 años, o creo que un poco más, y recuerdo un poco que hemos vivido, que lo que muestra la película se está viviendo aquí. Es un virus que sale de la China y que tiene que ver con un murciélago y sumamente contagioso. Y toda la tragedia. Esto tarda mucho tiempo en salir de esto, pero encuentran rápidamente una cura, una vacuna. En menos de 6 meses encontraron una vacuna. Pero, ¿a qué viene esto? Para que esta película sea desarrollada, contactan al doctor Ian Lipkin, es epidemiólogo de la Universidad de Columbia. Quiero mostrarles una entrevista realizada a este doctor Ian Lipkin, una autoridad epidemióloga en Estados Unidos, en Norteamérica.
Si ustedes ven en el momento que él dice que tengo el virus, es una cara de indisposición porque él conoce esta situación, maneja esta situación. Y el estado de frustración es muy grande. Entonces, esto nos lleva a ver algunos abordajes. En fisioterapia se ha dividido en dos áreas o en dos segmentos el cómo se debe abordar a un paciente. Uno es el hands-on. Esto no es solamente terapia manual. Esto es el uso o la aplicación de recursos. Quiere decir que nosotros, en el momento de aplicar un recurso, vamos a hacerlo a través de las manos y también tenemos que contactar al paciente. Si nosotros vamos a aplicar ultrasonido, un recurso físico, entonces vamos a entrar en contacto con el paciente. Pienso que eso va a entrar en una pausa por un tiempo o a través del uso de recursos o el uso de PPEs, ¿no? De protección. Por otro lado, tendremos que entrar al hands-off. El hands-off sería el no tocar al paciente, que tendría que ser a través de lo que van a ver aquí. Entonces, aquí es el telehealth, como están utilizando en Inglaterra, ¿no? Es la comunicación telemática con tu paciente, en el cual tú vas a tener que comunicarte. Esto nos lleva a que tenemos que mejorar nuestro nivel de comunicación. El principios de este año y fines del otro, terminé de hacer un diplomado en el tema de comunicación, me encantó mucho, porque el tema de comunicación, eh, la comunicación en sí engloba un emisor, un receptor, y un emisor, un receptor y en medio el mensaje. Pero hasta que llegó un profesor chileno y dijo, no, la comunicación no es tan simple, no es un emisor, un mensaje y un receptor. La comunicación es interpretación. Entonces, tenemos que aprender como fisioterapeutas a hacernos entender, porque podemos indicar las situaciones mal o el paciente interpretar nuestra idea y todo nos sale al revés. Y entonces tenemos esta pirámide de tratamiento en la fisioterapia. Y observen la base de la pirámide. La base de esta pirámide es el asesoramiento y la educación. Después viene el movimiento general, el ejercicio resistido, la terapia manual, electroterapia, quackery y otras cosas que por ahí dicen, que no los vamos a mencionar. Entonces, esta sería nuestra pirámide a partir de ahora. Asesoramiento y educación. Y poco a poco tratar de entrar en los otros niveles dentro de la fisioterapia. Y, y esta parte, concluir hasta aquí, entonces que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Estamos en esos momentos que tenemos que aceptar la situación y transformar para salir más fuertes de esto. Antes de comenzar esta charla hablaba con Sergio, ¿no? Generalmente este tipo de sesiones que nos llegaban los pacientes eran una prescripción de 10 sesiones. Ahora ya no podrán ser el mismo número de sesiones. Veremos de atender 2 sesiones semana, quizás una de forma presencial, física, dependiendo tu nivel de seguridad,
y la otra de forma telemática. Entonces, eso nos lleva a cambios. Vamos a tener que, como fisioterapeutas, acceder al uso de las herramientas digitales, que ahora la humanidad ha visto como una forma en la cual nos podemos integrar, comunicar, que es el tema digital. Aquí entramos a una parte, este es un estudio que he encontrado de la evidencia del COVID. Targeting significa que tiene como objetivo, el objetivo del COVID-19 es el sistema nervioso central. Entonces aquí te hace pensar, porque empecé a ver cursos por todo lado de fisioterapia respiratoria, que la fisioterapia respiratoria, pero esto nos muestra que no es así. El objetivo de este virus es el sistema nervioso central. Veamos cómo se distribuye el COVID en nuestro cuerpo. Una forma que se distribuye es la viremia, que es que el virus puede distribuirse a través de la sangre. Otro es el neurotropismo, es la capacidad que tiene el virus de desarrollarse en el sistema nervioso. Y por esa situación puede llegar al cerebro o a áreas como el bulbo, donde se encuentran las áreas automáticas de la respiración. Entonces, se han encontrado algunos casos muy interesantes. Colocan un respirador al paciente, el médico cree que ya es el tiempo para generar la liberación mecánica de la respiración asistida y describen así de esta forma. Es como si el paciente se hubiera olvidado de respirar. Entonces, no es el tema de los pulmones, sino es un tema del control. ¿Qué ha pasado? Esta imagen nos muestra las zonas donde el COVID tiene o ingresa. Comencemos por arriba, tiene el cerebro, vamos bajando más, tienes el pulmón, en los pulmones, tienes el corazón. Se han hecho autopsias en pacientes que han adquirido COVID y han encontrado coágulos en la vena cava superior y en el ventrículo derecho. Entonces aquí uno no sabe a qué se está exponiendo. Tenemos en los riñones, en los intestinos y los genitales. Significa que las relaciones sexuales van a cambiar también, pues aquellas personas que tengan el COVID pueden transmitirla por vía sexual. No está 100% descrita, pero hay unos estudios preliminares que ya han empezado a determinar esto. Entonces, otra vez, nos estamos enfrentando a un virus que no solo ataca el sistema respiratorio. Las conclusiones sobre este virus. Entonces, en las autopsias han tratado de aislar tejidos epiteliales, líquido cefalorraquídeo, células gliales y neuronales para ver cómo se desempeña en nuestro sistema nervioso el virus. Y han encontrado lo siguiente. Ha habido personas las cuales han fallecido no por un problema pulmonar, sino por un problema en el cerebro. Este daño cerebral o esta afectación cerebral ha generado un edema. Entonces, viendo algunos informes de cómo médicos han procedido a tratar pacientes con COVID, muchos de ellos indican, sí, hemos bombardeado con mucho corticoide a los pacientes porque presentaban un edema cerebral, un edema pulmonar. Entonces, obviamente, para controlar este edema, el corticoide era su recurso más utilizado. También otros médicos indicaban, sí, nuestros pacientes han podido mejorar porque los hemos anticoagulado. Entonces, no sabemos, ataca en distintas regiones este virus. Y esto es lo que sorprende más. El acceso del virus COVID al cerebro es a través de una ruta transcribial. Bueno, transcribial significa que hace una transcripción. Es como si tú tienes tu computadora, haces tu documento Word, mandas a tu impresora
y va a través de una señal. Si tienes el tipo Wi-Fi, va de esa forma, o si tienes con cable, va por cable. Este virus se va a transcribir al sistema nervioso central vía sinapsis, de que puede entrar a los receptores o los emisores de la sinapsis y saltar y llegar al sistema nervioso. Es por eso que se ha descrito en pacientes que han recuperado del COVID la anosmia y la ageusia, ¿no? No percibían olores y no distinguían sabores. Entonces, aún falta. Se han descrito meningoencefalitis en pacientes post-COVID, cuya clínica es alteraciones del control motor, algunas muy parecidas a la rabia. O sea que ahora estamos viendo la punta del iceberg. Realmente vamos a ver pacientes con secuelas de COVID, seguramente en países donde tienen mucho más contagiado con esta enfermedad, con este virus. Esperemos que aquí en nuestro país podamos contener, porque lo que se podría avecinar es, muy bien, saliste del COVID, pero puedes tener efectos secundarios. Entonces, esto nos lleva a tener distinto comportamiento. Debemos de aprender a comportarnos de distinta forma. Y he encontrado esto, y esto sería una guía con la cual podemos empezar a trabajar aquí, y es una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo. Vamos a leer algunas partes. Miren, guías de buenas prácticas en los centros de trabajo. Tendríamos que tener recomendaciones antes de ir al trabajo. Aquí tendríamos que diferenciar. Tú tienes un auto, tienes una moto, perfecto. Tienes menos cuidado. Pero, ¿qué tal si tú te transportas por, como diríamos aquí, por micro, por transporte público? Entonces las formas tendrían que ser distintas. Las autoridades municipales, gubernamentales, tendrían que dar un aforo en los micros. No podría ir saturado como en algún momento van, colgando de la puerta, todos bien apretados. Es imposible. Eso va a cambiar. Ya no se puede realizar un transporte público saturado. Tendríamos que tomar nuestras distancias. En España se recomienda el uso de barbijo en el transporte público. A la salida del transporte público van a colocar botellones de gel o lugares donde se laven las manos. Ese es el tema del desplazamiento. También, cuando retornes de tu trabajo, yo me pongo un poco en esta situación para adelante. Muy bien, voy a mi centro, tomo todas las medidas para cuidarme en el transporte, durante, pero cuando vuelva a mi casa, podré hacerlo con esta seguridad de que no voy a transmitir nada a mi familia, de que no voy a contagiar a mi esposa, a mis padres, si vivo con ellos, a mis hijos. Es una situación que te va a mover la cabeza, ¿no? Después, algo que habría que aprender es la gestión de residuos. Algo que maneja muy interesante es si alguien tuviera el virus y va al trabajar, entonces tendría que aquello que él ha tocado, ponerlo en una bolsa y la bolsa dentro de otra bolsa, medidas que tendríamos que aprender, seleccionar la basura. En el colegio de oficios y como oficios nos cobran un monto cuando sacamos el permiso del CEDES para funcionar, se nos obliga a pagar a EMSA. Y se nos obliga a pagar sobre un servicio que no es brindado. Bueno, se brinda a toda la población y nuestra basura, que ahora podría ser de más riesgo, va a ser manejada de la misma forma. Medidas de higiene en el centro de trabajo. Bueno, aquí puede ser más complicado para unos centros u otros. Yo voy a hablar de mi centro. Son 2 pisos, una planta baja,
donde tengo el área de kinesio y un baño y un área para los fisioterapeutas. La planta alta tenemos 4 salas, de las cuales 3 salas tienen baños con sus lavamanos. Entonces, lo que le permite al fisioterapeuta entrar a la sala, lavarme las manos, usar papel desechable, ya no podría tener mis toallitas colgadas como las tenía, y cambiarlas cada cierto tiempo. Ahora tendría que tener papel desechable, utilizar el alcohol en gel, después de haber terminado la sesión, retornar a lavamanos, lavarme después de haber hecho los procedimientos. Entonces eso nos lleva a tener las condiciones. ¿Qué pasa si son gabinetes eh, seguiditos, divididos por cortinas o por mamparas y tienes un baño, un lavamanos, el paciente va a usar? Entonces se torna complicado. En el trabajo, entre colegas, tendría que existir el distanciamiento social. Recuerden, 2 metros. ¿Qué podemos decir? Medidas organizativas. Como empresas tendríamos que organizar. Algo que habíamos pensado nosotros como centro es generar turnos para producir que el fisioterapeuta salga lo menos posible. Estoy hablando en base a mi experiencia. Hemos hemos conversado entre los colegas que podríamos ir entre 1 o 2 veces semana al centro y hacer turnos donde los terapeutas atiendan 8 o 10 horas y después ese personal ya no viene hasta la siguiente semana o hasta de aquí a 3 días, 4 días. Entonces generar ese rote y obviamente respetar este distanciamiento social y también, bueno, el tema del trabajo que no se vuelva tan estresante. Leía chats de españoles que, si no recuerdas, esta semana, la subsiguiente, ya retornan a trabajo y decían, ¿quién no está acojonado de retornar al trabajo? Uno va a tener miedo ahora una vez que vaya al trabajo. Imagínense que tú entres a un elevador y en este elevador haya entrado alguien, estamos especulando, ¿sí? Haya entrado alguien que tenga el COVID. Tú estás acostumbrado, llegas, marcas el número con la mano, eso ya no va a poder ser posible. Y peor, entrar a un elevador. Ahora, bueno, tendremos que usar más las gradas, ¿no? No sé. Aquí les comparto, porque esto ha sido una de las cosas que más me ha motivado a hablar de esto y que me ha llevado a investigar, y es el chat con una amiga. Es una amiga, se llama Anaí, trabaja en la clínica Foglianini en Santa Cruz. Le agradezco porque le pedí permiso para publicar su chat. Y me dice que está atendiendo, cuando le escribí, está con bastantes pacientes y con COVID. Y le dice que, querida Anaí, cuídate y me gustaría que des una charla para que nos muestres tu experiencia. ¿Qué te parece? Y ella me responde esto. No soy experta. Emocionalmente esto te deja roto el corazón. Esto de cerca con el dolor y la incertidumbre si sale del respirador, hacer el mejor esfuerzo para que suceda, saber el dolor de la familia, estar vestida diferente, estar cerrada en aislamiento mientras haces el tratamiento. Es duro. Y entender la gravedad del COVID. Mucha gente no le hace caso, no se cuida y los infectados aumentan considerablemente. Esta clínica Foglianini está en Santa Cruz, donde tenemos más casos de COVID en Bolivia. Es terrible el estrés, ver el monitor bajando los signos vitales y uno ahí con médico y enfermera, es terrible. Estoy en una institución privada que cuenta con todos los equipos y los recursos suficientes, pero me imagino los que están en hospitales públicos, que les falta todo, hasta el cariño en la atención. Y continúa más. Y yo les respondí, Dios te guíe y te ilumine, querida Anaí. Es un momento muy difícil, pero saldremos de esta. Y me dé fuerzas. Me dice. Realmente somos personas y aún estemos preparados, el temor que podemos sentir al enfrentarnos a esto, no lo he imaginado. Sí lo pasé, nos tocó ir al hospital y
nos puso a temblar. ¿Y ahora cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ella me dice que me dé fuerzas, porque es duro llegar a tu casa y tener que estar con distancia de tu familia. No poder abrazar a mis dos nietos de 2 años, que siempre me espera y se echa en mi cama. Le digo, fuerza, amiga. Realmente fuerza para estas personas que están trabajando, que les ha tocado esta situación. Y miren, aquí está ella. Y este es el uniforme, la ropa que está utilizando para entrar a ver y atender pacientes con COVID. Y les muestro la diferencia con la que hay en España. Esta es la ropa que están utilizando. Estos son fisioterapeutas también que están atendiendo, están en la primera línea de atención a los pacientes con COVID. Y bueno, quiero concluir con una serie de fotos. Estas están todas extraídas del diario El País de España. Esto es IFEMA. IFEMA es una feria enorme en Madrid donde han armado un hospital de campaña con 500 camas de capacidad y todo lleno. Están extenuados hasta el límite. Y todas estas medidas que vayamos a tomar tienen que hacernos reflexionar que no estemos lamentando situaciones como esta, no estemos llorando a conocidos, colegas, que por no tener los recursos, que por no tener las precauciones, no han salido de esta. Pero, porque lo ideal sería que estemos celebrando que nuestros pacientes estén bien, que retornen a casa sanos, salvos y que podamos atenderlos de una manera eficaz y efectiva. Pero para esto requerimos de herramientas. ¿Solo serán barbijos? ¿O qué tipo de herramientas necesitaremos para poder atender a nuestros pacientes? Estas medidas tienen que ser tomadas. Tendremos que generar lugares o ingresos donde seamos desinfectados en la entrada, en la salida. La forma de desenvolvernos hasta para un almuerzo será distinto. En algún momento volveremos a estar en calma, pero por ahora nos toca aprender, porque estamos en ese proceso, aprendiendo cómo el virus se comporta. Y pienso que esto y las medidas que tomemos como fisioterapeutas tienen que ser muy bien llevadas para que no se vean como esto. Esta es una playa en España que está desierta, está vacía. Nosotros trabajamos con salud y debemos de tomar todas las previsiones para que nuestros pacientes confíen en nosotros y asistan a nuestros gabinetes para que puedan ser tratados, pero con todas las medidas de seguridad que deben tener para atender al paciente. Esto no lo haremos solos. Necesitamos de varias instituciones para que resguarden nuestra seguridad y también la de ellos. Necesitaremos ayuda en todos los niveles. De esta, solos no salimos, juntos sí. Y me gusta esta frase, la, la escuché de un ministro alemán y dice, esta no es una guerra es entre naciones, es entre personas. Esta es una prueba para la humanidad. Bueno, muchas gracias, espero hayan podido eh, llenar las expectativas sobre este momento que estamos viviendo. Sergio. Listen. Hola, hola, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Pues, bueno, voy a ver ahí si salgo con el vídeo. Si no, igual. Wow, realmente su presentación excelente. Permítame felicitarle. Realmente, bueno, en lo personal, creo que se han tocado aspectos muy relevantes. Sin duda, esto del coronavirus, creo que también, además de dejarnos un gran aprendizaje para toda la humanidad, también nos va a tener que llevar a desaprender
a desaprender, que quizás es lo más difícil para hacer muchos cambios y tomar muchos elementos de seguridad, la forma en la que nos relacionábamos, en la parte de fisioterapia, la forma como ejercíamos la profesión. Quiero leerle algunos comentarios de nuestra audiencia que han estado escribiendo. Le voy leyendo un poco. Acá, por ejemplo, Laura Correa dice, Licen, un gusto escucharlo. Ariel Alex Bermúdez, saludos, Licen. Johnny Santos Guerrero, es un agrado escucharlo, licenciado Deri, un saludo. Buenas, Gaby Rossi Luizaga, buenas tardes, por fin se toca el tema del COVID-19 desde nuestra área, muchas gracias. Tenemos por aquí algunas preguntas también, voy a ir viendo. Heidi Giovanna García, un gusto, licenciado, escucharlo. Saludos, muchos saludos. Tiene una audiencia Gracias. que lo sigue mucho. Tania Núñez, saludos, estimado licenciado. Gracias por abordar un tema tan importante. Y bueno, tenemos acá algunas consultas. Fernando Alarcón Urrutia, buena explicación del ataque sistémico. ¿Debemos reenfocar nuestro accionar y canalizar esta información con los fisioterapeutas? Le pregunta Fernando Alarcón Urrutia, licenciado. ¿Puedes repetirme, por favor, de nuevo? Sí. Le dice, ¿debemos reenfocar nuestro accionar y canalizar esta información con los fisioterapeutas? Sí, debemos, lo bueno que ha sucedido ahora, muchas plataformas, EBSCO y alguna otra que no recuerdo, han liberado todos los artículos que se tienen sobre el COVID. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos y leer y empezar a entender este virus, empezar a entender cómo podemos tratar. Les ha tocado a algunos colegas, como han visto, que están en la línea frontal, principal, que están atendiendo pacientes en terapia intensiva. Y nos va a tocar también a otros fisioterapeutas atender pacientes con post-COVID. Entonces, debemos, en base a lo que este estudio, este artículo que les he ido desglosando un poco, entender que quizás no solo sea el problema pulmonar, sino también neurológico y qué secuelas más iremos viendo. Entonces, no conocemos esto, iremos conociendo más a este virus y aprendiendo más. Y al aprender más nos va a ayudar a saber cómo enfrentarlo desde la fisioterapia. Perfecto, perfecto, Licen. Bueno, sin duda, sin duda. Personalmente creo que esto del COVID definitivamente ha causado un gran temor, ¿sí? Creo que ahora la humanidad tiene cierto miedo a todas las consecuencias porque sí se puede perder mucho en el camino, ¿no? Y lo más apreciado que es la vida. Sin embargo, es lo que está pasando en otros países que ya están saliendo estos que, bueno, ahora estamos en casa, estamos en la seguridad y en la comodidad de nuestro hogar, pero el día de mañana pues nos tocará volver y todo el mundo tendrá que volver a hacer lo que sabe hacer. En nuestro caso es fisioterapia, es volver a las clínicas, volver a las consultas. Entonces, ¿cómo usted cree? Creo que su presentación ha hablado mucho de mitigar los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, creo que el profesional tiene que vender confianza, tiene que vender seguridad para que el paciente cuando vuelva a la sesión de fisioterapia, pues él también tenga todas las garantías de que el equipo de profesionales que lo va a estar esperando ha pensado en todos los detalles que usted mencionaba para sacar adelante su proceso de rehabilitación. ¿Usted coincide en esto? ¿Qué opinión tiene al respecto, Licen? No, plenamente de acuerdo. En la presentación hay unas guías. Estas guías, otra vez, debemos de sentarnos entre fisioterapeutas y también proveedores, porque días antes a que entremos la cuarentena total, encontrar barbijos era misión imposible. O si los encontrabas con el doble o triple de precio.
Y empezamos a decir, ahora, ¿usamos o no usamos guantes? Y entraban pacientes y todavía no había mucha conciencia. Y venía un paciente, eh, un muchachito de 16 años, la mamá, la abuelita, todos bien sentados y apretados en recepción y yo transpirando, porque yo soy neurótico con estas cosas. Y pasaba con el chisguete con, con la bandina, con BG6, y Sí. ahí a poner. Después pasaron los días y empezamos a decir, sí, esperan afuera, solo el paciente, porque es parte de nosotros el educar. Estamos en el área de salud, entonces debemos tener todo el conocimiento para poder enseñar a nuestra población. Y ahorita no está habiendo la cantidad de información que yo veo afuera. Si tienen cable, ustedes ven televisión española y hablan todos los ministros, habla el ministro pero todo es el tema COVID y aquí veo poca información. Entonces, me pone susceptible hablando con mi esposa y ¿por qué aquí cuentan todo? Están más ampliamente informados, hablan el pico, hablan, no sé. Entonces, si no hay una proacción, no quiere decir que no la está haciendo el gobierno, pero nosotros también tenemos que dar nuestro granito de arena desde nuestra área para que la población entienda y conozca más. Entonces ahí hay que informar muy bien. Perfecto, Licen. Sin duda la información es fundamental en este tiempo. Les sigo leyendo algunas consultas de nuestra comunidad que está en línea. Igual a toda la gente que está conectada a la transmisión, pues si tienen algunas consultas o quieren dar algún comentario, alguna opinión, es bueno también conocer las inquietudes de todos los que estamos ahora conectados. Bueno, Adri Silva Contreras dice, entonces nuestros objetivos de tratamiento serían diferentes en cuanto a la fisioterapia respiratoria, dando como evidencia que este virus ataca al sistema nervioso central? Es así. Ahorita es este estudio, hay algunos más, indican que el objetivo del virus es el sistema nervioso central. Entonces, si es el sistema nervioso central y los centros de regulación automática, trabajar el área cardiorrespiratoria o broncopulmonar, si gustan, hasta qué punto tiene efectividad. Si el paciente no va a poder respirar por sí solo porque es el centro de regulación de la respiración. Entonces eso nos va a poner en una situación compleja. No sé, yo especulo y pienso que quizás vamos a ver personas que van a andar con su botellón de oxígeno o con algún equipo que les asista en la respiración, no sé. Entonces estamos así. Tengo un grupo de mi promoción y encontré estos artículos y encontré un detalle escrito de unos médicos italianos a un español. En Italia han hecho una autopsia a 50 cadáveres. Entonces ellos han empezado a encontrar esas cosas. El virus tiene alto potencial hematógeno, ataca la sangre. Se han visto coágulos en la vena cava, en el corazón. El virus, hemos encontrado en estas autopsias pacientes con edema cerebral, cuyo principal motivo de muerte, fallecimiento, ha sido el edema cerebral y no el tema cardiorrespiratorio o broncopulmonar. Entonces, eh, va a haber pacientes en todos estos tipos, en varias categorías, digamos, que van a ser afectados y separados. Pacientes post-COVID con problemas pulmonares, pacientes post-COVID con problemas neurológicos, pacientes post-COVID con problemas hematógenos. Y Correcto. los de riñón y gastrointestinal no están todavía muy desarrollados. Totalmente de acuerdo, Licen. Y bueno, esto no lo decimos, creo que no lo dice usted, sino lo dicen estudios científicos y el avance de la ciencia que pues día a día está conociendo más el comportamiento de este virus y cómo afecta
en todo lo que es nuestro organismo, nuestros sistemas, etcétera. Yo creo que definitivamente eso es algo que pues nos deja con mucha incertidumbre porque quizás lo que se conoce ahora en la comunidad científica sobre el COVID-19, quizás como usted decía, es solamente la punta del iceberg. Entonces, bueno, realmente qué situación. Liliana Zurita Guzmán dice, excelente licenciado. Adriana Centeno pregunta, ¿esto quedará grabado? Pues yo respondo, sí, Adriana, esto debe estar colgado en la página de Facebook de PhysioBasic o en nuestro canal de YouTube para que lo puedas ver cuando gustes. Ariel Villarroel Vargas dice, es muy triste la situación. Gaby Rossi Luisa dice, la experiencia que se vive en el hospital sabiendo que tienes pacientes con COVID-19 es terrible. Aún nos tocó atender a los pacientes y es justamente por el equipo de protección personal, es muy escaso. Dice, bendiciones a los que les tocó estar de cerca. Gracias por compartir la experiencia de la colega en Santa Cruz. Y Liz, en este comentario me lleva una pregunta. ¿Cómo usted cree, porque entendemos de que tenemos acá una red de salud, de seguridad social que es muy grande, es decir, estamos con la Caja Nacional, Caja Petrolera, Seguro Universitario, usted sé que también trabaja en la parte de la seguridad con la caja bancaria y pues sabemos que son centros que tienen alta rotación de pacientes y que también en algunos casos sus presupuestos, nosotros llevamos 15 años trabajando con la Caja Nacional y sabemos que a veces sus procedimientos o sus presupuestos pues, o sea, toca revisarlos y a veces son limitados sus recursos. ¿Cómo usted cree que estos servicios tendrán que adaptar sus procesos, su atención para responder de una manera adecuada? ¿Y cómo cree que reaccionen los pacientes también que asistían a estos servicios? Sí, poniendo un caso hipotético, eh, por alguna situación salgo, me toca salir, digamos que continúa este día por salir por números de carnet, pero no sé, me siento muy estresado, yo quiero salir a darme una vueltita, me voy a ir a dar la vuelta por el mercado y adquiero el virus. Y tantos días después me toca volver a salir, pero ahora ya tengo que volver a trabajar y yo tengo el virus. Si yo en mi conciencia me siento mal, no tendría que salir. Y parte de eso, si nosotros mismos no nos cuidamos y también pensamos en cuidar al otro, esto va a explotar. Leía que la gripe española ha tenido 3 olas. En la primera ola no hubo tanto muerto, fue la segunda ola, o sea, ya se implementaban medidas de cuarentena en ese tiempo. Y en la segunda ola fue donde se generó millones de muertos. La gripe española, si mal no recuerdo, creo que 50 millones de personas han fallecido en esto. Entonces, estas medidas no deben fallar. Como sociedad y como terminaba este mensaje, como humanidad, tenemos que tomar en cuenta que si fallamos y hay un sector, hay una persona, esto va a cundirse y esto no se va a parar hasta que haya una vacuna, pienso yo. ¿Sí? Escuchaba a algunos amigos, sí, hazte vaporcitos con eucalipto. Sí. Trump ha sido realmente tan mal juzgado y visto porque ha dicho, sí, la hidrocloroquina es un tratamiento para el COVID. Y le han dado palo, le han dado con todo. Le he dicho, ¿quién es Donald Trump para hablar de tratamientos para el COVID? Esto tenemos que dejarlo para las autoridades en salud. Entonces, eh, aquí nuestras autoridades les ha golpeado porque más bien no ha crecido exponencialmente como Ecuador. En Ecuador se ven imágenes desgarradoras. Ya no pueden hacer nada. Mueren, han visto, botan sus muertos a la calle. Es una tragedia. Esto nunca hemos visto. Entonces, nuestras autoridades y en los seguros estamos aprendiendo, pero hasta ahora yo trabajo en la caja bancaria y a raíz de esto hablamos que nos tocaba ir al hospital y nos dio temor. Le digo al encargado, nos tienes que guiar.
Está muy bien. Les vamos a dar cursos de manejo de bioseguridad. Sí, porque nosotros no somos trabajo en hospital. Entonces, aquellos que trabajamos en centros particulares, todo, muy poco conocemos del tema de bioseguridad, lo básico. Después de cada paciente te lavas las manos, alcohol en gel era muy raro, o nadie, no sé. Cuando iba la revisión del COSBES, creo, ponías alcohol en gel porque ellos sí te pedían. Entonces, estamos en ese compromiso de cuidarnos cada uno y de ser conscientes. El gobierno puede generar muchas políticas, pero está en nosotros el cumplirlas. Lo que va a ser otra vez. Nos Correcto. cuidamos y cuidamos a la gente, ¿no? Correctamente y totalmente de acuerdo, licenciado. Bueno, la verdad es que el tema es muy extenso y bueno, hay mucho interés, así que se están generando algunas interacciones. Voy a seguirle leyendo porque hay comentarios ¿Ya? bastante interesantes. Tania dice, creo que es el momento de ser entes de cambio y difundir más prevención, ya que hay muchísima gente que aún no toma conciencia al no usar barbijo, no acataron correctamente la cuarentena, no usan alcohol en gel, etcétera. Sin duda, ¿no? Lo que mencionaba el licenciado. Bueno, Roxana Ángela, gracias, licenciado. Jessie Alay, muchas gracias, Licenderi, muy buena presentación. Marta Saavedra, gracias, Licen, por todo, por sus consejos. Ariel Villarroel, muchas gracias. Licenciado, muchos mensajes de gratitud. Torres Jessie, muchas gracias, licenciado. Carla Rojas, excelente presentación, Licen. Velasco y Amil, muchas gracias. Bueno, voy viendo. Andrea Ulunque, saludos, licenciado Derek, gracias por la charla desde Santa Cruz. Un saludo a la gente de Santa Cruz que nos sigue. Muchos clientes, muchos amigos en Santa Cruz. Claudia Cortés, licenciado, siempre es un gusto escucharlo. Un saludo. Pilar Fuentes Fernández, muchas gracias, Licen. Bendiciones en las labores que asume contra el COVID. Ñeca Carvajal, muchas gracias, Licen. Raúl Salinas, que bueno, también va a ser uno de nuestros panelistas la próxima semana con el tema ondas de choque. Licenciado, un saludo. Dice, este tiene que ser el punto de partida para que tomemos conciencia de la forma y manera como conducimos nuestros centros. Buena charla, dice. Y bueno, sí es cierto, ¿no? Usted también, licenciado, una pregunta. ¿Usted cree que obviamente habló de que tenemos que cambiar nuestros procesos, de tener mejores procedimientos, quizás incluso actuar con mayor transparencia, mejorar la comunicación con nuestros pacientes en los procesos que se hacen de desinfección? Sin duda, obviamente, todo esto para disminuir el riesgo. ¿Usted cree que la personalización, es decir, esos centros que tenían mucha rotación, se vean obligados a disminuir la rotación? Y con disminuir de rotación no digo dejar de atender la misma cantidad de pacientes, sino, es decir, quizás acortar las sesiones de tratamiento, llevarlas más hacia la casa. Y bueno, también en relación a los materiales de bioseguridad, pues usted sabe perfectamente que tienen un costo, que era un costo que antes el fisioterapeuta no lo tenía considerado en su estructura de precios. ¿Usted cree que le lleve al fisio también a eso, a disminuir rotación y quizás a revisar su estructura de costos? ¿Cómo cree usted que respondan los pacientes ante esto? Eh, bueno, hay muchos escenarios, ¿no? Quizás un fisioterapeuta particular, que me toca en mi caso atender pacientes de vía particular, eh, mi agenda nunca es llena de 10 sesiones del paciente en 2 semanas. Son 2 sesiones a la semana y, y nos vemos. Y la idea siempre es educar al paciente, eh, obviamente mi trabajo de terapia manual, que he aprendido en el tiempo, ¿no? Eh, Mis sesiones eran 1 hora y después he aprendido a optimizar, porque uno empieza a tener mejor comunicación, mejores usos de técnicas o conceptos de tratamiento, usar el razonamiento. Este libro de Daniel Kahneman, ya me acuerdo el autor, Pensar rápido, pensar lento. Es un libro que les recomiendo plenamente, pues como oficios tenemos que aprender eso. El pensar lento significa razonar. El pensar rápido nos lleva a atender como se atienden en ciertos lugares donde atienden, no sé, cada 20 minutos. eh, ¿Qué tiene? Sí, bursitis de hombro. Y este señor, tendinitis rotuliana. Muy bien. Y el procedimiento llega a ser
Muy bien, le colocamos las corrientes, le colocamos la compresa, sana sana o calorcito o no sé, y listo. Se atiende en masa o en serie. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no le favorece al paciente, porque no generamos un efecto positivo al ser tan repetitiva esta forma de atender, nos llega a alejar del paciente y el paciente es un número, no es una persona, cuando realmente deberíamos empezar a comunicarnos más, llegar más. Hay estudios muy importantes, muy nuevos. Me ha tocado ir el año pasado a una charla de Chad Cook, donde realmente la base del relacionamiento es la comunicación. Y con el tema de investigación de dolor, se ha visto que el origen del dolor puede ser psicológico, puede tener una base psicológica o puede ser una manifestación, un output. El estímulo del dolor puede ser chiquitito y mi interpretación puede ser muy grande. Entonces, este tipo de situaciones, conocerlas y realmente es un momento para que cambiemos y en vez de atender cantidad, atendamos calidad. Eso va a ayudar mucho en la mejora de nuestra imagen como fisioterapeutas, porque generalmente estábamos orientados a eso, a atender cantidad. Dependiendo si estás en un seguro, tienes que atender, no sé, un terapeuta en mi centro tiene que atender 11 pacientes en su turno, sesiones de 30 minutos. Pero hemos ido aprendiendo de que aún en ese tiempo se puede dar calidad, porque no se trata de una lluvia de recursos, sino el educar, el enseñar. El tema manual me gusta mucho porque el paciente le gusta el contacto. eh, a quien no, a un bebé es el contacto, a una persona, a alguien es el contacto, pero ahora se va a perder eso, no sé en qué porcentaje o los recursos para que podamos tocar al paciente, tú tendrías que estar con equipos de protección que aseguren que no puedas ni transmitirle ni él transmitirte. Entonces, veo que es una oportunidad para cambiar esa idea y atender otra vez, en vez de cantidad, calidad. Así es, licenciado. Bueno, ya para ir cerrando, porque sé que podemos seguir con este tema muchísimo y es más, dependiendo de las medidas, igual que hoy día seguramente comunicará el gobierno central, no sabemos, si es que tenemos una extensión de la cuarentena, seguiremos planteando una nueva ronda de contenidos con invitados igual nacionales, internacionales y sin duda este tema también será parte de la discusión de procesos de futuros webinars. Sabemos, Lisen, que usted tiene una otra videoconferencia o un otro webinar en menos de 30 minutos. Entonces, bueno, voy a terminar con algunas otras interacciones de nuestros seguidores. Mabel de la Fuente Sánchez dice, buenas tardes, gracias por la charla, Deri, como siempre, impecable, colega. Dice, ¿en qué plataforma encontramos el tema de las consecuencias post-COVID? ¿Es posible que usted les pueda colocar algunas fuentes después, Lisen, en los comentarios? Sí, sí, puedo colocarles y mandarles. Perfecto, perfecto. A ver, acá hay una pregunta. Se está viendo mucho en las redes sociales que se coloca a los pacientes con COVID en decúbito ventral, boca abajo. ¿Cuál es la finalidad o cuál es el objetivo de esta técnica? ¿Usted ha escuchado algo de esto, Lisen? Sí, sí, es una medida postural que se realiza para el drenaje. Al generar edema en los bronquiolos y bronquios, entonces el paciente, la mejor manera que se tiene es el de colocar en decúbito prono y obviamente según la cama o el recurso que tengan podrán descender la cabeza del paciente, pero es una medida para drenaje postural. Perfecto. Bueno, voy a leer dos comentarios más con la disculpa, por favor, con la disculpa a toda la comunidad. De que sabemos que hay muchos comentarios, entonces a veces no podemos alcanzar por el tiempo leer todos, sin embargo igual los tomamos muy en cuenta y seguramente a medida que también el licenciado tenga tiempo los va a ir respondiendo. Bien, Danitza Pardo Arias dice, licenciado, una información que nos sirve mucho a nosotros que estamos aún en formación profesional y nos ayuda a optimizar la investigación en cuanto al abordaje fisioterapéutico para pacientes post-COVID.
Estoy muy de acuerdo en que este tema debe ser tratado por el Colegio de Fisioterapeutas y Proveedores para elaborar un protocolo de medidas de bioseguridad a seguir en el abordaje con nuestros futuros pacientes. Y bueno, Belén Torrico Núñez dice, excelente trabajo, licenciado, saludos y cuídense. Me parece muy interesante esa frase como para terminar esta charla. Creo que sin duda tenemos que cuidarnos todos y la responsabilidad es grande. No solamente tenemos que cuidarnos a nosotros, sino también esta vez sí nos tiene que importar el prójimo, dejar de ser egoístas y no solamente pensar en que, bueno, capaz hay gente ahora que se cree inmortal y que esto no le va a pasar nunca hasta que le llegue, ¿no? Entonces tenemos que cuidar del prójimo. Alice, en sus comentarios finales, ya para cerrar el live, muchas gracias a la audiencia. Yo me despido desde ya y listen las palabras finales. No, muchas gracias. He pretendido mostrar mucha imagen para que realmente impacte, ¿no? Para que podamos generar conciencia. A través de aprender, vamos, esta situación que estamos viviendo, podemos salir bien juntos. No me gustaría vivir situaciones como las que está viviendo Ecuador. Sería una tragedia eh, ver morir a alguien cercano a ti, un familiar, un amigo. Realmente no pensamos. Me agrada a veces leer que Google nos está un poquito monitorizando a través de nuestros celulares y que somos una sociedad que, no sé, 94% creo que está respetando. Ese 6% todavía hay que influenciar, hay que generar conciencia desde todos, a nuestros hijos, amigos, vecinos. Tenemos un grupo aquí de vecinos, he puesto información, cuidémonos, tenemos que hacerlo. ¿Sí? No es un momento de egoísmos, de empatía más bien, y para salir todos adelante. Muchas gracias, Lice. Muchas gracias. Y bueno, saludos a todos. Mañana estamos con otra live muy interesante a las 5 de la tarde con el licenciado Raúl Salinas, fisioterapeuta de la clínica Los Olivos, una clínica muy prestigiosa, igual acá en Cochabamba, para quienes nos siguen de otras ciudades o del exterior. Y bueno, nada, que tenga una linda tarde. Mañana hablamos de ondas de choque radial, es igual una tecnología que está muy en boga, muy innovadora y con mucha base científica. Así que gracias a todos, nos vemos, que tengan lindo domingo y bueno, pásenle en familia y a cuidarnos todos. Gracias, adiós. Hasta luego.